conocer o estar hasta cierto punto bien. Por un lado, Adelchi pertenece a la Facultad de Derecho, nuestro compañero Correa pertenece a, ¿cómo se llama?, a la Facultad de Filosofía. Entonces vamos a ver aquí cómo, siguiendo esta línea, hasta un poco recordando la tradición medieval, en la que un teólogo, como diría Pedro Abelardo en algunos de sus textos, diálogos entre un teólogo, un filósofo y un judío, este ejercicio dialéctico es necesario. Entonces partimos y vamos a empezar con un tema que creo que es polémico, de ya de entrada. Favor y contra. Entonces, inicia nuestro buen amigo Correa. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Primero, voy a tomar la postura a favor sobre la pregunta: ¿existe una filosofía mexicana? Yo digo sí, sí existe, por tres razones básicas. La primera, por toda la producción de materiales, individuos dedicados a estudiar la filosofía, a enseñar, a escribir, propiamente filosofía. La existencia innegable de instituciones en todo lo largo de la historia en México en las que se lleva a cabo esta práctica nos hacen, en primer lugar, poder afirmar que el ejercicio de la filosofía no solo se lleva a cabo en esta nación, se lleva a cabo para esta nación. Es una filosofía mexicana ese solo hecho. En segundo lugar, los temas tratados en la filosofía mexicana parten de una reflexión acerca de su realidad. Estamos inmersos en una realidad concreta en determinados momentos. Y estos temas, estos tópicos de reflexión son abordados con solidez, plantean, y esa es la cuestión, cuestiones trascendentales. Y no solo estas cuestiones son para México, sino son universales. Y temas universales son temas filosóficos. Por lo tanto, reitero nuevamente, sí hay una filosofía mexicana. Y en tercer lugar, hacer una historia de la filosofía es hacer en sí mismo filosofía. Por lo que la historia de la filosofía en México, que es tan rica, nos está demostrando, como tercer argumento, que sí hay una filosofía propiamente en nuestro país y de nuestro país. Y esto lo podemos ver en toda nuestra historia, desde la antigüedad, desde los prehispánicos, por supuesto, el siglo o los 3 siglos de coloniaje aquí en la Nueva España, pero considero donde mayor se va a presentar esta filosofía o esta historia de la filosofía, donde más va a tener su potencial, va a ser en el siglo XX. Y un siglo XX que han trabajado distintos autores mexicanos, no mexicanos, latinoamericanos, con problemas propios de México, pero también con reflexiones universales. Bueno, de antemano agradezco el espacio y la posibilidad de discutir temas interesantes, aunque existan filósofos que estén en contra de esto, pues bueno, en términos reales no nos importa. La filosofía es eso, un acto dialéctico, un acto de confrontación, un acto que amerita siempre la discusión. El tema que nos corresponde en primera instancia es si existe una filosofía mexicana. A mí me corresponde la postura en contra, la cual comulgo con ella, por no decir que creo fervientemente que no existe. Voy a empezar primero con el argumento de Gilles Deleuze a mediados del siglo XX, cuando empezaba a escribir un texto de ¿qué es la filosofía? La filosofía como un acto del pensamiento, una actitud ante el mundo que necesita de un aparato conceptual
que han sido herederos de un proceso largo de la historia desde el origen griego. Pero en términos esenciales hay tres argumentos que voy a esgrimir en primera instancia. Max Steiner reconocería que una filosofía se vuelve importante y tiene existencia a través de los aparatos conceptuales que le otorga el mundo. Por ejemplo, la filosofía kantiana nos ha regalado el a priori, nos ha regalado los principios categóricos, y eso es una filosofía que podríamos decir que existe la kantiana. Pero por el otro lado, decir que existe una filosofía mexicana, pues, ¿cuáles son los conceptos categoriales que nos ha dado para pensar universalmente? El otro problema que existe en la conformación de un sistema filosófico y decir que existe una filosofía mexicana, es decir, los grandes filósofos de México. Por ejemplo, el exilio filosófico en América Latina es uno de los textos donde recoge la producción cultural de finales del siglo XX, perdón, inicios del siglo XX hasta hoy en día, y pues la tradición con Nicole, con José Gauss, con Luis Villoro, con Leopoldo Sea, toda esta serie que conformaba el círculo de la filosofía moderna, discutían temas con elementos conceptuales de la filosofía continental o analítica, una filosofía de corte originario en griego. Pero ellos nunca pensaron en la problemática de la filosofía mexicana. Ellos se discutían y promovían un pensamiento que tenía que ver con la universalidad. Y es ahí el tercer argumento que quiero escribir en esta mesa. La universalidad de la filosofía es lo que nos permite interpretar el mundo y reconocer elementos comunes en cada una de las sociedades. Pero si decimos que existe una filosofía particularizada, decir que existe de forma parroquial sería romper con el principio universalista de la propia filosofía. Hay elementos comunes que son propios de cada estado, que tienen que ver con su cosmovisión, pero eso no hace una filosofía. La filosofía en términos hegelianos es total. Pues el asunto va bien, ¿no? Ok, voy a ampliar un poco más cada uno de mis argumentos. Los temas, en primer lugar, que ha tratado la filosofía en México, a diferencia de lo que opina mi amigo Adelchi, sí han sido universales. Me está mencionando, Adelchi menciona, desde, por supuesto, Gilles Deleuze, ¿se pronuncia así? Gilles Deleuze. ¿Quién es Gilles Deleuze? Es una visión eurocentrista, por supuesto. Y no podemos, desde nuestra originalidad mexicana, latinoamericana, encuadrarnos en visiones europeas. La visión de la filosofía clásica alemana, la visión de la filosofía románica de la era medieval, la visión de la filosofía griega, son visiones particulares. Y ahí también estaríamos rompiendo la visión de la universalidad que tú mismo mencionas. Pero por otro lado, esas visiones no pueden ser empalmadas sin más ni más para decir que si no hacemos filosofía como la hizo Kant, o si no nos apegamos a una totalidad como la hizo Hegel, no estamos haciendo filosofía. Y sí hay conceptos universales después de todo. Y incluso hay conceptos que vienen no solamente desde esta tradición de los maestros del exilio español, con los hermanos Xirau, con Sánchez Vázquez, con Sea, también hay conceptos propios, incluso prehispánicos. Y el propio maestro Miguel León Portilla lo afirma en su tesis doctoral, la filosofía náhuatl. Ahí nos está diciendo, hay una filosofía propia en México antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, el concepto de muerte es un concepto que trabaja Nezahualcóyotl, y a Nezahualcóyotl solo se le ve como un poeta, pero él era más un filósofo. Si no hacía filosofía al modo de Hegel o de Kant, por supuesto que no la hacía, pero el que no se haga de esa manera no significa que no sea filosofía. Ahí está el punto principal. Y extenderé mi tercer argumento, la historia de la filosofía.
Hacer historia de la filosofía es hacer filosofía en sí mismo. Ya dije los ejemplos prehispánicos. Por supuesto, ahí está Sor Juana y su carta sobre Filoteo de la Cruz, que es un escrito filosófico. Ahí está Góngora, es su maestro. Por supuesto, negarlo es negar la filosofía novohispana y por lo tanto mexicana. Y el tiempo ya no me permite, voy a intentar ampliar esto y continuar respondiendo en mi siguiente intervención. Híjole, esto comienza a ser la discusión que tienen hoy los españoles y los poetas, los poetas españoles que le reclaman a la Real Academia, le reclaman pues es que la poesía también es una filosofía. ¿Por qué? Porque la forma de escritura, eso es también filosofar. Y lo cierto es que no. Por eso empezamos a confundir, por eso digo conceptos categoriales. Él habla de una filosofía eurocentrista, pero pues, a mí me gustaría saber qué conceptos son propios más allá de los conceptos universales de muerte, porque la muerte, pues si no la entendemos a través de Hesiodo, de los trabajos y los días, pues híjole, no estamos entendiendo absolutamente nada de la discusión filosófica. Entonces, el primer punto que quiero tener en claro es que la filosofía como forma de escritura también tiene un rigor. Entonces, al momento de escribir, podemos decir que hay una actitud filosófica de reflexión, pero en sí mismo que sea filosofía no, porque no tiene rigor. Cuando nosotros leímos en su tiempo a Heráclito y decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, eso es filosofía de la ciencia, porque nosotros aquí y en China le sumamos los ángulos a un triángulo equilátero y salen 180 grados. La filosofía es exactamente lo mismo. Parte de conceptos universales donde el concepto de la ausencia, por ejemplo en la muerte, tiene que ver con que si alguien se muere en China o se muere en México, la gente sin duda tiene un elemento de ausencia. Entonces, la pregunta de la existencia, la pregunta del ser, la pregunta de la historia, la pregunta del conocimiento, son preguntas que los filósofos, por su rigor, la han obtenido. Qué bueno que en el pequeño escrito que publicaron en el último texto de Enrique Dussel sobre la filosofía latinoamericana y del Caribe, donde viene un fragmento de esta tesis, dice que si hay una filosofía antes de la llegada. Ajá, por eso reitero, no hay que confundir a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un poeta, reitero. Era un escritor que nosotros podemos decir que hoy por hoy, no sé qué escritor rockstar tenemos, Guillermo Fananelli, hace filosofía. Lo cierto es que no. La filosofía de Fananelli, confundir la filosofía con la escritura, ese es un grave error. Ahora, decir de la historia universal, de la historia de la filosofía, ¿cuáles temas han sido propios que no han sido tocados más allá de la escritura literaria, de la escritura poética? Eso no es filosofía. La filosofía, reitero, ya no me quedo aquí. Bueno, para hacer un pequeño resumen y un poco sintetizar lo que se está planteando aquí, claramente vemos ya las distintas Una argumentos. discusión de este tipo, si nos limitamos y cerramos a únicamente decir que los marcos conceptuales del pensamiento por los cuales se hace filosofía son los europeos y nada más. Que si no se hace filosofía como la hacía Platón, está mal hecha. Que si no ponemos en el inicio de nuestro libro, como hace Kant, como hace Hegel, las definiciones de los conceptos para después encuadrarlos en un marco teórico, no estamos haciendo filosofía. Yo digo que no podemos limitar la producción de filosofía únicamente a ese marco conceptual, a ese marco teórico. Tiene que ir más allá. Y tú mismo lo estás diciendo, Adelchi. La filosofía tiene dos características. Primero, tiene que tratar temas universales y segundo, tiene que hacerlo con rigor. Sobre esas dos características estamos haciendo filosofía en México. Pruebas de ello, ¿cuáles son? Mencionabas también a los maestros del exilio español, Sea, Villoro, Xirao, Sánchez Vázquez. Bueno, ellos tuvieron, por supuesto, no solo a Gauss como maestro,
también a Samuel Ramos. Y Samuel Ramos es uno de los pilares fundamentales de los que dice: hablemos sobre el ser del mexicano. Y el ser del mexicano es un tema filosófico que se va a tratar desde la filosofía mexicana y que se va a tratar para la filosofía mexicana. Eso es hacer una filosofía ya en sí mismo. En segundo lugar, esto que nos dice de los temas tienen que tratar, sí, problemas universales. Esos problemas universales, repito, ya se han tratado no solamente en el marco universal, valga la redundancia, de la filosofía, no solamente en el marco latinoamericano de la filosofía. Ahí está Enrique Dussel, con una filosofía propia latinoamericana, una filosofía de la liberación hecha desde México, con los ejemplos de México, con la vivencia de México, porque acá ha vivido en sus últimos años. Prácticamente desde que se exilia de Argentina, aquí está Enrique Dussel. Es una filosofía propia, y si eso no nos está hablando de conceptos como la justicia, como el ser, como cuáles son los problemas de la vida, entonces no sé qué es hacer filosofía. Y por último, si solo vamos a decir que los temas universales de la filosofía son el ethos, son el ser, son la muerte entendida como la entendía, entonces la filosofía se vuelve total. Cuando Heidegger retoma la pregunta por el ser en su libro El ser y el tiempo, y el tiempo del ser, es una categoría universal que no piensa que el alemán es el que está solo pensando en el tiempo. No, es para todos. La pregunta es, más allá de Octavio Paz, que nos trató de decir a través de la escritura, del laberinto de la soledad, qué es el pachuco, qué es el mexicano, es una forma de escritura, ella lo reconoce. Yo no soy filósofo, yo soy un escritor. Y Carlos Monsiváis, que nos decía es que la fenomenología del naco es la fenomenología de aquel que se viste de forma irreverente y nos dice cosas muy extrañas en un tono a veces aberrante. Pues es una forma de escritura. Entonces, reitero, el argumento no se ha vencido. Se confunde a la filosofía con una forma de escritura. Podemos decir que hoy el buen creador de Diablo Guardián y la edad de la punzada, que Javier Velasco es un filósofo, pues claro, está reflexionando sobre la pubertad mexicana y es, ¿no? Porque no tiene el rigor estricto de la filosofía. No está utilizando conceptos y sobre todo un estado del arte para reinterpretar lo que es propio, lo que podríamos decir lo que es la idiosincrasia mexicana. Ahora decir que los grupos prehispánicos tenían filosofía, no, ellos estaban muy metidos en su forma de vida y en la forma de pensar su mundo. Pero decir que ellos tenían una preocupación por la trascendencia del conocimiento, lo cierto es que no. Ellos tenían conocimiento para la praxis, pero no tenían un conocimiento per se teórico. Entonces creo que hay una falsa interpretación de decir existe una filosofía latinoamericana. En esta contrarréplica creo que no se ha derrotado el máximo. Ya es la última intervención. En primer lugar, hay filosofía en la manera de pensar, no de escribir. Por supuesto, no se está diciendo que Javier Velasco o que otros literatos sean filósofos. Ese no es el argumento. Creo que el ejercicio de la filosofía es la reflexión sobre los temas trascendentales, universales, propios del ser humano y que logran ser aterrizados en una praxis. Vuelvo a esta primera parte. Esa manera de pensar estaba ya en los prehispánicos, estaba en Nezahualcóyotl, estaba en Nezahualpilli, estaba en Tlacael. Es un dinamismo del pensamiento sobre temas universales. Sin lugar a dudas, no vamos a entender de la misma manera un tema universal X en América como en Europa u Oceanía. Se entienden de distintas maneras según el tiempo,
según la zona particular en que se encuentren. Pero eso no está implicando que no sea un pensamiento original, que no sea un pensamiento relevante y que no tenga dentro de sí cuestiones fundamentales, universales y se haga con rigor. Si nos limitamos únicamente a decir, y aquí creo que está el problema, que el rigor de la filosofía únicamente está en la escritura, bueno, quedémonos enclaustrados en las aulas 100, 200, 1000 años como en la Edad Media, excepción por Averroes, y lo demás, digamos que pues es muy bonita la poética y la literatura, pero no hay filosofía. Claro que sí hay filosofía y no solamente está encerrada en los libros. En segundo lugar, la forma de pensar los argumentos y los conceptos propios de una filosofía latinoamericana y mexicana no tienen por qué subsumirse a la forma en que los piensa no solamente un europeo, cualquier otra persona. Tú me dices, Adelchi, que Dussel se basa en conceptos de Karl Otto Appel. Es cierto, sin embargo, el decir eso es como decir, bueno, si los europeos hablaron del ser y del ente, nosotros no podemos hacerlo porque somos americanos. Claro que podemos hacerlo, no importa que allá también tengan ese concepto, aquí se puede manejar ese mismo concepto. Que la palabra filosofía provenga del griego, eso no significa que únicamente los griegos puedan decir filosofía, sino entonces tampoco los alemanes podrían decirlo. La filosofía existe en México, lo demuestra su historia, lo demuestran sus libros y lo demuestran sus personajes. Muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión, la contraparte había establecido 3 argumentos, los cuales a lo largo de mi argumentación fueron derrotados. Uno, la producción material, que reitero, la producción material recaía en conceptos que seguían utilizándose en Europa, y entonces decir que es, recitando a Dussel, es que hay que ser latinoamericanos y hay que buscar lo propio con conceptos de otro lado, pues eso no nos deja otro camino más que no ser propios, la falta de autenticidad de elementos que son filosóficos. El segundo argumento, reitero, la escritura se confunde como una actitud filosófica con el estricto concepto de filosofía. La filosofía es rigor, la filosofía, como reitero, como diría Deleuze, necesita de aparatos e instrumentos conceptuales, de estados de arte, que tienen elementos totalizadores y universales. Y eso tampoco la contraparte nos logró esgrimir ni derrotar el argumento. Y por el otro lado, el tercer argumento de la contraparte era la realidad que se vive. Sí, hay escritores, literatos que hablan de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia, pero no hicieron filosofía. Hicieron escritura, hicieron poesía, pero estrictamente no hicieron una filosofía. Y hoy siguen utilizando, y reitero, conceptos de Europa. Si no queremos irnos de Europa, vayámonos con el pragmatismo de la última parte de SEA, con los norteamericanos, y entonces decir que eso es hacer filosofía mexicana. Podemos tener una actitud filosófica, que eso también Sócrates lo trató de discutir. Una cosa, por un lado, es la filosofía, y otra cosa es la actitud hermenéutica, dialéctica, mayéutica que se puede tener frente a los temas. Pero lo que creo que hay que tener muy claros y muy concisos, reitero, como Max Steiner, no hay un concepto universal que la propia filosofía nos haya dado a nosotros. Y reitero, como qué concepto de la filosofía mexicana se utiliza en el mundo. El ocelote como una actitud de... En el pequeño escrito que publicaron en el último texto de Enrique Dussel sobre la filosofía latinoamericana y del Caribe, donde viene un fragmento de esta tesis, dice que si hay una filosofía antes de la llegada. Por eso reitero, no hay que confundir a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un poeta, reitero. Era un escritor que nosotros podemos decir que hoy por hoy, no sé qué escritor rockstar tenemos, Guillermo Fadamelli, hace filosofía. Lo cierto es que no.
la filosofía de Fadanelli, confundir la filosofía con la escritura, ese es un grave error. Ahora, decir de la historia universal, de la historia de la filosofía, cuáles temas han sido propios que no han sido tocados más allá de la escritura literaria, de la escritura poética. Eso no es filosofía. La filosofía, reitero, ya no me quedo aquí. Bueno, para hacer un pequeño resumen y un poco sintetizar lo que se está planteando aquí, claramente vemos ya las distintas argumentaciones. Por un lado se dice clarificar un poco, mi postura va a ser a favor de la pregunta: ¿sigue siendo vigente el marxismo? Yo digo que sí, sí sigue siendo vigente, muy vigente, por tres razones básicas. La primera, nunca en la historia como ahora se había tenido una pléyade tan grande de pensadores, de especialidades que trabajan en especialidades tan distintas, de movimientos sociales, de movimientos políticos tan dispersos incluso entre sí, y que sin embargo reclaman para sí ser herederos de esta teoría, ser herederos de este pensamiento de Marx. Y una diversidad como esa solamente está reflejando el vigor, la lozanía, la juventud de un pensamiento como lo es el marxista. En segundo lugar, el marxismo, y aquí se va a diferenciar yo creo que de la mayoría de las teorías, no es solamente eso, no es solamente teoría, es una práctica y responde como tal a problemas centrales y concretos de la vida y de la sociedad. Más aún de ser letra muerta, es una guía. El marxismo constituye una guía para la acción. Ese es mi segundo argumento. Y el tercer razonamiento que voy a poner sobre la mesa: la vigencia de cualquier pensamiento radica en la capacidad que tiene de seguir dando respuestas a problemas actuales, concretos, precisos, particulares, de determinados momentos y lugares. Y el marxismo ha demostrado seguir dando esas respuestas, por supuesto a partir del siglo XIX, pero con mayor auge en el siglo XX y todavía en el siglo XXI, en esta actualidad. Países como Bolivia, como Ecuador, siguen demostrando que la teoría marxista está vigente, tanto como teoría como práctica. Esas serían las tres postulaciones básicas de por qué es vigente el marxismo y sobre las cuales habré de referirme con mayor hondura en mis próximas participaciones. Bueno, sin duda el tema es complicado, y no solamente en términos de descripción histórica, si el marxismo es un modelo caduco, es un modelo con vigencia. Me corresponde la postura en contra, y creo fervientemente en tres argumentos que tienen que ver con criticar desde dentro el marxismo y cómo el marxismo a través de la historia no ha podido materializar algunos de los postulados que el propio Marx trató de decir. Primero, el modelo marxista desde los límites económicos, ¿no? Cuando Keynes hace una referencia a Marx y tratar de entender las estructuras económicas, lo que menciona Keynes tiene razón, es una crítica al tiempo que vivió, a los movimientos obreros, a la condición de la producción, pero eso se quedó en ese análisis histórico de apología de la construcción. Lo cierto es que en términos económicos nunca hubo la revolución que Marx prometía, sino que tenía que ver con un parroquialismo de la teoría
donde no llegó el esplendor. Entonces, la vigencia que tiene el modelo marxista recae en la problemática misma de la teoría. Y es donde es mi segundo argumento, la crisis interna. Después de la creación o la publicación de los textos de Marx desde su juventud, en Alemania hubo un grupo, empezando por Lukács, empezando por Karl Koch, que generaron algo que se llama la Escuela Crítica de Frankfurt, la primera generación. Pero ellos tenían una preocupación profunda y nodal: cómo recobrar los principios marxistas, entre ellos el concepto de enajenación, el concepto de la praxis, cómo generar praxis para cambiar y transformar el mundo, y cómo generar que la historia fuera universal y no se fragmentara. El primer intento de la primera generación de Frankfurt, que podría decir que son los más marxistas, y no por decir algunos marxianos en el término de uso estricto de los conceptos que el propio Marx determinó, pues el propio Theodor Adorno en 1968 pues reconocía que había problemas en la aplicación del modelo marxista, porque nos llevaba a relaciones de poder, nos llevaba a críticas de la economía política burguesa que imperaba, pero que no nos daba mucho el elemento de enajenación que ellos querían rescatar, la enajenación en los medios de producción, que la plusvalía podría ser entendida como una economía del valor que uno le podría agregar a las cosas sin la necesidad de una falsa riqueza de las cosas. Y después Max Horkheimer, en la conferencia de la muerte del propio amigo Theodor Adorno, de esta primera generación de Frankfurt, reconoce interna de la cual esta primera generación de la escuela de Frankfurt, Adorno, todos ellos van a centrarse, como bien lo mencionas, en el problema de la enajenación, pero aquí está la cuestión: el problema de la enajenación no se limita únicamente al factor económico, incluso es el menos o de los menos importantes de los factores, porque el problema de la enajenación, y yo lo esbozo creo que suficientemente bien en mi tesis de la licenciatura, de la cual te voy a pasar una copia, querido amigo Delchi, se pone como un problema más profundo, un problema tan profundo que llega a la esencia del hombre, la enajenación religiosa, la enajenación política, la enajenación económica y la enajenación social. Es más profundo. Vive en el topos Uranus, y empezaré de forma osada con dos filósofos. Uno se llama Martin Heidegger, y en la pregunta sobre la técnica, un texto por ahí del 42, habla primero en una lección inaugural de qué es la filosofía. La filosofía, dice, es la búsqueda del ser. Y entonces yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Cuando uno cuelga el teléfono y le dice a la otra persona te amo, colgando el teléfono, ¿eso lo entendemos como una forma de cambio y fuera o de realmente te amo? Ese concepto no es mío, ese me lo enseñó un maestro de una facultad de Derecho. Pero el concepto es bien a colación para decir qué es la filosofía. Y les voy a hacer otro experimento mental al público presente. Todos piensen en una mesa. Esa mesa no es igual a la que piensa el de al lado, porque el de al lado pensó en una mesa de 3 patas, el otro pensó en una mesa bizarra de 2, o en una mesa de 4, o en la mesa que tenía enfrente de sí. Esas imágenes solamente se dan en el topos Uranus, se dan en un mundo ideal, donde solamente puede existir la filosofía. Y entonces el otro filósofo, que también es lector de Martin Heidegger, que es Richard Rorty, pragmatista norteamericano, que dice: la filosofía no es otra cosa que la creación de conceptos universales que tratan de generarse en un ideal estricto. Entonces, pues la filosofía solamente se puede dar en la parte de arriba. Decir que vivimos la filosofía, que sentimos la filosofía, que la filosofía nos toca, eso no es cierto, es una abstracción que vive en el topos Uranus. Es por eso que cuando uno quiere acercarse a la filosofía,
tiene que liberarse de la materialidad. ¿Cómo quiero decir? Que uno se aleja del mundo para encontrar un espacio con las ideas y discutir con las ideas. Y entonces solamente se encuentra acá arriba. Es por eso que siempre los filósofos les dicen que consumen cierto tipo de sustancias para llegar y elevarse y liberarse de la materialidad. Algunas veces es cierto, otras veces no. Solamente es la cuestión de la abstracción. Entonces, ¿cómo podemos abstraer cosas? Por ejemplo, decir la filosofía del amor. Lo cierto es que el amor en la realidad no existe. Solamente se abstrae. Y entonces uno se genera una idea en la cabeza de que ella es la persona trascendente, que nos va a hacer feliz y nosotros vamos a alcanzar ciertos fines, pero es acá arriba. Lo que sí es material es que yo tiro este papel, se cae, nosotros podemos describir ahí y encontramos la gravedad, pero la filosofía no se encuentra ahí, se encuentra en la abstracción. Y entonces decir que en la realidad encontramos filosofía, pues son solamente, como diría Nietzsche, interpretaciones del mundo. Y a través de esa interpretación del mundo es como uno puede decir que esto es filosofía. Pero acontecimientos tan banales como que un coche se estacione y decir, es que uno ha desentrañado el sentido de la vida a través del estacionar el coche. Yo cuando me subo al coche es una experiencia sublime. Pues lo cierto es que no. Eso solamente son experiencias materiales que necesitan de abstracciones. Está poniendo bueno este debate. Bien, yo voy a defender, o me voy a posicionar en contra de que la filosofía vive en este hipertopos Uranus. Voy a decir que no vive ahí, sino que vive en la realidad. ¿Por qué? En primer lugar, la filosofía es una teoría, por supuesto, pero ya lo mencionábamos en los dos debates pasados y los dos personajes los mencionaste tú, Adelchi. Marx, por supuesto, el tema anterior, es una teoría, sí, pero es una teoría para la vida, es una guía para la vida. Ahí creo que está el primer fundamento. Y mencionabas en el primer debate que la teoría no puede existir sin práctica, y eso lo dice Adolfo Sánchez Vázquez. Es una filosofía de la praxis, y entendemos por filosofía de la praxis todo aquel pensamiento filosófico que se lleve a la práctica, pero que tenga tras de sí una teoría. Y esa teoría, como filosofía, si no se aterriza en este mundo material, no estamos hablando entonces de nada concreto, simplemente de ideas que están por ahí en ningún lado. En segundo lugar, la filosofía es reflexión sobre la vida. Por supuesto están los temas del ente y del ser, y qué es el ente qué es el ser para Parménides, o qué es el ente para Gauss. Son construcciones abstractas, sí, pero la pregunta es ¿quién realiza esas construcciones abstractas? Un hombre, y un hombre que posee cerebro, y un cerebro que tiene neuronas, y unas neuronas que en la sinapsis y en sus conexiones provocan pensamientos, provocan ideas, y surgen estas conceptualizaciones abstractas. ¿Y cuál es el origen entonces de estas conceptualizaciones abstractas? Una materia, un algo, un ente muy concreto, muy identificable en la vida real. Y en tercer punto, creo que sería una contradicción decir que la filosofía solo se ubica en el topos Uranus, porque estaríamos diciendo que todo en el universo es etéreo, porque el amor es un concepto que está ahí cuando colgamos el teléfono, pero está ahí. Pues yo me pregunto, ¿dónde es ese ahí? Ándale. Ándale.
Bueno, tú y yo vamos a acabar sin novia en este debate, eso es cierto. Exactamente. Pero hay algo que a mí me gustaría decirle a la contraparte, pues que me traiga aquí a la filosofía, que me la muestre dónde está. Lo cierto es que no. Por eso está en el topos Uranus, por eso está acá arriba. Tú decías el ser, el ente, pero vayámonos con un filósofo ruso, Vladimir Yankelevich. Vamos a subir el nivel de la discusión y vamos a hablar, por ejemplo, de la muerte, la filosofía de la muerte. ¿Uno puede pensar la muerte? Sí. Tráeme aquí la muerte. Puedes quitarle la vida a alguien, pero ninguno de nosotros sabe qué es y cómo se vive la muerte. Tenemos una idea, y esa idea solamente es acá arriba. Y entonces, por segunda vez, pues yo le quiero cargar la prueba a la contraparte y que me traiga esa musa de que nos desentraña, que nos vuelve locos, que nos lleva a lugares inexplicables, bajos y deseos pasionales. A ti ya ni qué es la filosofía. ¿Dónde está? Yo lo único que veo son interpretaciones de la acción del mundo. Y entonces vamos a hacerlo en un ejercicio aún más práctico. Cuando uno observa a una persona de la construcción, maestro y doctor, denominado albañil, y uno le presenta la Mona Lisa, no tiene los elementos del juicio estético para decir que la Mona Lisa es sublime, no, que es una gran obra de arte. Tú dices, es que esto es arte. Te voy a decir, está muy fea, ¿no? Tráeme a alguien más atractivo, ¿no? Que venga con los pechos descubiertos y a lo mejor pues estará entretenido. Eso tiene que ver con un hombre crudo, que no se ha cocido en el pensamiento, pero necesita de ideas, y eso solo se adquiere acá arriba, en el mundo de las ideas. Y entonces, ¿cómo materializamos o decir que la filosofía, porque ese es el tema, vive en la realidad? La vivencia de la filosofía solamente es a través de ideas abstractas, del amor, la muerte, la vida. Todo eso está acá. Eso es mi conclusión final. Ok, propone Adelchi subir el nivel de la discusión. Yo voy a proponer lo contrario, bajarlo al mundo terrenal. Pues si lo subimos, nos vamos otra vez a ese cielo, ¿no? Vamos a bajarlo aquí, a estas discusiones. Me mencionas a Heidegger, a Rorty, en sus definiciones de qué es la filosofía. Permíteme hacer una contraparte de esta discusión y decir, bueno, más allá, voy a permitirme, si el público y ustedes presentes así me lo dejan, dar esta definición de filosofía. La filosofía es teoría de la experiencia humana. No tiene puesta la mirada en un mundo sobrenatural, como cree mucha gente, sino que se interesa por la realidad efectiva del hombre y del medio en que vive. En cuanto a teoría, está constituida por conceptos a veces muy generales y, al parecer, apartados de lo real. Pero su punto de partida es la realidad humana tal cual la vivimos. Cuando la filosofía no hunde sus raíces en la dramática vida humana, se convierte en un mero, aunque complicado, juego intelectual. Y creo yo que ese juego es al que no debemos de jugar, porque el juego de manos es de villanos. Y decir, aunado a esto, que tú me pides, o tú me estás diciendo que la filosofía es ese liberarse del mundo,
es ese alejarse de lo mundano, de la materialidad. Entonces, repitiendo mi primer argumento, si nos retiramos de esa materialidad, ¿a partir de qué pensamos? Si no nos estamos situando en problemas reales, en problemas concretos de esta realidad y de este mundo, porque entonces viviremos, repito, en un mundo etéreo donde todos somos pensamiento y nada más. Y finalmente tú me pides que te presente la filosofía, que te la dé aquí de cuerpo presente. Bueno, no tengo una máquina del tiempo para regresar a Grecia y darte Atenea, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es decirte que este ejercicio que estamos haciendo tú y yo en este momento, a partir del cual estamos haciendo ideas, reflexionando esas mismas ideas, ese es un ejercicio filosófico y esa es la filosofía. Aquí está entre nosotros esa reflexión del mundo y de las ideas. Bueno, cabe destacar que la contraparte salió por la tangente y me quiso decir que no tiene una máquina del tiempo. Pero sí tenemos una máquina que nos puede llevar a lugares, como diría Einstein, que es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y este mismo debate una vez lo tuvo el maestro, digo el maestro, que es el maestro Sócrates. Yo te vuelvo a exhortar a que nos traigas a la dama Atenea y decir que vive en la realidad. Nosotros, con una actitud filosófica, tú sí eres filósofo porque ya publicaste el primero, yo todavía no. Entonces, creo que hay que entender que la filosofía en la realidad no existe. Son abstracciones, interpretaciones. Por ejemplo, ¿quién viene con su novia en el aquí? Filosóficamente. Si tu novia te deja, materialmente solamente estás solo, pero la interpretación y la reflexión que hagas de la ausencia del otro ser que se encontraba contigo, eso solamente se da en el cerebro. Y entonces la jaula de oro en la que vive el hombre siempre son sus ideas. Y la jaula más profunda es la jaula del ser, porque es un ser arrojado al mundo. Y a nosotros nos corresponde entenderlo, interpretarlo, y entonces, como ahorita nuestro compañero Vilchi se entrega al alcohol porque está feliz, pero racionalmente, si tuviera que juntarse con su novia, solamente lo haría por un fin reproductivo de preservación de la especie y no habría la idea de amor, porque materialmente no existe amor entre ellos. Un sueño puerco a lo mejor, una pulsión freudiana, pero materialmente no hay algo que los una. Más allá de una fuerza física, gravitacional, no existe un elemento que tiene que ver con las ideas. Y esas ideas solamente se generan en un lugar muy abstracto y oscuro. Podemos reflexionar de nuestra vida y la filosofía encuentra vitalidad, mas no vive ahí. La vitalidad de la filosofía es la existencia del hombre en la tierra, pero su vida es en el mundo abstracto. Concluyendo, valga notar que tú mismo, Adelchi, me das la razón hace un momento al decir que eso, la filosofía, solo se da en el cerebro, que es lo mismo que yo dije. La filosofía, como producto de las ideas, solo se dan en el cerebro, que es material. Y entonces, esta cosa material
no puede vivir en otro lado que no sea el mundo real. Si no, estaría ahí todo etéreo más un cerebro ahí hecho materia, solito, viviendo en el universo. En segundo lugar, esta discusión empirismo, racionalismo tan añeja, ¿no? De dónde provienen las ideas y de la razón pura, como sería el caso que tú estarías abogando, estaría diciendo que las ideas únicamente se dan por la razón, y esas ideas que producen la filosofía no provienen de ningún otro lugar que no sea la razón misma. Desde la posición empirista te diría, si no podemos ver el agua en la botella, yo no tendría la idea de la botella ni del agua. Necesito tocar este micrófono para tener la idea de la textura, y entonces así generar un concepto de textura y hacer una reflexión estética filosófica sobre la textura. Y por último, tú te estás posicionando en decir, preséntame aquí a la filosofía, si no, no existe la filosofía. Ya te dije hace un momento, la filosofía, bueno, antes, la cuestión central en tu petición es que no se está clarificando que la filosofía como pensamiento es abstracta, sí, pero esa abstracción no está en ningún lado hasta que no se aterriza en la materia. El pensamiento, las ideas, la reflexión sobre el mundo se dan en ese topos urano, sí, pero no existe o no existiría si no se logra aterrizar. Eso sería, como dijera Marx, una robinsonada, ¿no? Pensar que nada más está ahí solitario un hombre. ¿De dónde proviene el lenguaje entonces si está solitario? Tiene que aterrizarse, no solamente aterrizarse, la filosofía tanto surge de la realidad, se reflexiona a partir de esa realidad y vuelve a la propia realidad a aterrizarse y a plantear cuestiones concretas sobre la vida. Nuevamente así, ¿no? Entonces, pues prácticamente me toca dar sí a uno. Entonces, voy a iniciar con una cita un poco de Woody Allen que dice: detesto la realidad, sin embargo es el mejor lugar donde puedo comerme un filete. Entonces, ¿por qué pongo esta cuestión dentro de así? Porque también podremos iniciar citando al buen Wittgenstein al cerrar sus tratados lógico-filosóficos, cuando dice: de lo que no se puede hablar, mejor callar. ¿Qué es lo que se está diciendo? Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Aquí la discusión era prácticamente si la vida está versada en el topos urano o prácticamente en la realidad. Voy a tratar de matizar los argumentos, y por un lado Adelchi, que me dice en terrenos muy espinosos, y no en términos de espinosos,